Estamos en línea con Pablo Tuzón, periodista, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, analista, fundador y editor de la revista Digital Panamá, curso de estudios internacionales en la Universidad de Itela, coautor junto a Martín Rodríguez de los libros La grieta desnuda, Macrismo y su época y qué hacemos con Menem en los 90 y 20 años después. Tuzón corrige junto a Federico Zapata, la consultora codirige, junto a Federico Zapata, la consultora especializada en opinión pública y comunicación política, que lleva como título Escenarios AR, así que lo vamos a recibir con una canción del loco Nihop que se llama Mis Escenarios. El loco Nihop, ¿cómo? Mis escenarios. Wow. Mis primeros escenarios, las esquinas del barrio donde la gente me apoya aunque llegue un todo de barro. En Galindo, 3 esquinas, Villa Colombia también, Vigilio Barco, Eduardo Santo y la zona de Carbonel. Subí al mirador jugando al francotirador en el tesoro, me hice socio de una parcera con la cual yo fumaba en la esquina Villa Marcela. Pero espera el cuento, voy y te cuento. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, perdón, Pablo Tuzón, Jorge Fontevica te saluda. Me parece que este loco hip hop con mis escenarios lo vas a tener que subir vos a tus páginas en Panamá, ¿no? Con escenarios, porque parece hecho a medida, muy ¿no? Bien, Jorge, gracias. ¿Y qué escenario imaginás para septiembre-octubre? En general, Las elecciones, en la me provincia de refiero, Buenos Aires. Sí, tanto sí, las obvio. de provinciales como las nacionales. A ver, yo me imagino que todavía puede haber sorpresas, ¿no? Puede haber sorpresas de qué sentido, porque si uno lo piensa, el escenario está hecho para intervenir, para inventar algo nuevo desde un punto de vista opositor. Hoy lo que uno puede prever sobre lo que está, ¿no? Una vez derrotado Macri, que es una de las alas de las viejas coaliciones, es que el peronismo va a tratar de evitarse que le pase lo que le pasó a Macri, ¿no? Tratar de evitarse poner la cabeza para que se la achen, pero al mismo tiempo buscar una zona, y yo creo que ahí puede ser, el desdoblamiento puede servirle paradojalmente a Cristina Kirchner para ganar en algún lado, ¿no? O sea, para evitarse el destino de Macri. ¿Eso qué sería? Sería que tanto Massa como Cristina sean candidatos en septiembre en vez de ser en octubre, desertando la nacional, explicitando en ese mecanismo la ausencia de proyecto nacional, lo cual no es menor, ¿no? En un punto sería parecido a lo de Macri en términos de que implica un repliegue por sobre el terruño y tratar de abrochar la fortaleza. Maquiavelo decía que la fortaleza, el problema es que uno piensa que son muy sólidas, pero cuando le entran se terminó todo, ¿no? Porque efectivamente uno no se expandió más. Pero al mismo tiempo se evitaría el enfrentamiento final en primera persona con un candidato libertario en este contexto, ¿no? Entonces yo creo que va a haber unos movimientos ahí, sobre todo porque en un punto la candidatura de Santoro, de ser exitoso, hubiese dado como si fuese mucho más margen a Axel Kicillof para su propia autonomía, ¿no? Había como una especie de proyecto mancomunado, por más que no fuese explícito, ¿no? Pero digamos, había una idea ahí de reforma dentro del sistema, reforma dentro del kirchnerismo, llamémoslo así, que como salió, creo que lo deja incluso con menos margen. Entonces yo creo que todo ese escenario lo que cristaliza es, bueno, efectivamente es tan previsible que algo del orden de lo imprevisible podría suceder. A ver, dos alternativas. Hay quienes dicen que al desdoblar, dado que la sociedad no quiere votar más veces, esto afecta a los oficialismos, termina siendo negativo como fue para el oficialismo porteño y que podría serlo para el oficialismo bonaerense. Pero personas que conocen bien la provincia de Buenos Aires me dicen, no, te equivocás. Al contrario, todos los intendentes quieren que se desdoble porque en una local los intendentes se movilizan y llevan a los votantes, cosa que en la ciudad de Buenos Aires no existe por la no capacidad de movilización del peronismo en la ciudad y fundamentalmente por el nivel socioeconómico de los votantes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos pensás que el desdoblamiento que no le funcionó estratégicamente al oficialismo en la ciudad de Buenos Aires sí le va a funcionar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires? A ver, definamos funcionar. Si funcionar es mejorar tus posibilidades de votos. Claro, no, pero digo mejorar porque si supongamos que pasa esto que acabamos, esta hipótesis que acabamos de mencionar, ¿no? Que todo el aparato del peronismo y sus figuras centrales como Cristina y Massa pasen a la territorial, ¿no? Los intendentes, claramente, como vos decías, son los que más hacían el scrum sobre Kicillof para desdoblar, para evitarse octubre ellos, ¿no? Y para poder revalidar sus títulos con la movilización de su propio aparato, de su propia fuerza política en el terruño. O sea, al principio esto era una movida
de los intendentes y eventualmente de Kicillof. Pero ¿qué pasa si sobre eso se suma Cristina y que todo el peronismo bonaerense pasa en septiembre? Sería lo que, por un lado, decís, bueno, por ahí sí se evitan una derrota en septiembre, pero al mismo tiempo casi que la garantizan en octubre, ¿no? Es como la manta corta. Digo, ¿quién iría de candidato en octubre en ese caso? Esa es la pregunta. Entonces vos decís, por eso te digo definir ganar, porque vos decís, bueno, el aparato bonaerense repliega sobre sí mismo y se evita una derrota en octubre, pero al mismo tiempo, digamos, casi que garantiza una derrota en octubre, porque salvo que, digamos, inventen algo para ese momento, es difícil pensar quién podría ser. Por lo que entiendo, el objetivo sería otro, es decir, ganar en septiembre con la movilización de los intendentes y ganar o competir en octubre con Cristina y Massa de candidatos, no Cristina ahora en las legislativas provinciales, sino en las nacionales provinciales. Sí, digamos, hay como versiones encontradas al respecto, ¿no? Porque esto también puede precipitar, donde va Cristina precipita una polarización, ¿no? Entonces, permíteme reformular la pregunta. A ver, para hacer los ceteris paribus, sacamos a Cristina, no importa quiénes sean los candidatos. ¿Hay una ventaja en desdoblar las elecciones para que los intendentes movilicen a su gente y eso aumente el porcentaje de votos del peronismo, dado que la mayoría de los intendentes son peronistas? Sí. La respuesta es sí. Okay. Sí. A iguales condiciones de temperatura y presión, lo que no sirve en la ciudad sirve en la provincia. Sí. Dicho esto, digo porque yo, ¿qué está sucediendo en muchos lugares? Que es, obviamente los aparatos no son lo que eran, ¿no? Las movilizaciones no son lo que eran. Es todo, sí, pero sacándole como quien agarra una cerveza y le saca la espuma. Sí, pero en unas condiciones de época que, digamos, no está claro qué es lo que va a suceder. En principio, el desdoblamiento y además con la confusión que eso implica, ¿no? Porque al final es una elección que está muy pegada, la desmovilización que uno puede imaginar de ir a votar una elección así, y entonces por eso pesan más los aparatos, todo eso va al sí que te dije recién. Pero, digamos, es un momento de crisis de los partidos, los aparatos, los territorios, ¿no? Entonces, digo, también hay que relativizarlo un poco. Podría ser que la Libertad Avanza encuentre, junto con el PRO, ahí sí, algunos candidatos fuertes en algunos distritos y que con el sello igual de pelea, ¿no? Digo, porque puede pasar, y sobre todo puede pasar que en un acuerdo entre Kicillof y Cristina hay gente que queda fuera de ese acuerdo, incluso el mismo peronismo, ¿no? Puede pasar. O sea, son pocos, pero existen, ¿no? Desde el partido de San Miguel, desde el mismo Tigre con Julio Zamora, digo, hay un montón de distritos que en un eventual acuerdo así como muy, muy cerrado con Cristina, no son contenidos dentro de ese espectro tampoco. Digo en septiembre, Pablo, Elizabeth, ¿cómo estás? Quería preguntarte si en este caso, al ser elecciones tan juntas, ¿no? La del 7 de la provincial del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, si no resulta o tiene un impacto importante el resultado electoral de la primera sobre la segunda. Sí. No, de hecho, viste que se suele decirse que el sur que es un poco, a ver, ha cambiado muchas cosas, pero que el sur de la ciudad de Buenos Aires vota parecido al primer cordón, al conurbano, y bueno, en este caso ganó la Libertad Avanza, desplazó al PRO, y tuvo buenos resultados en muchos de los barrios populares de la ciudad, ¿no? Entonces uno puede pensar que la estabilización macroeconómica... Pero la Libertad Avanza solo ganó en Villarriachuelo. No, pero tuvo buen resultado. Porque ganó todos los distritos del sur de la ciudad de Buenos Aires, ganó Santoro. Y también fueron los distritos que registraron mayor ausentismo. Sí, probablemente, pero digo, sí, a ver, yo creo que en el 23 se produjo el fenómeno de la introducción de la Libertad Avanza en el tradicional voto peronista, que en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo el voto peronista no kirchnerista más del sur, tendía a ser del PRO. Era el ritondismo, digamos, era eso. Y eso se pasó a la Libertad Avanza. No es que el kirchnerismo se pasó a la Libertad Avanza, sino que esa parte se pasó. Entonces, uno podía pensar... que ese fenómeno, que el hecho de que Milei le caminó el voto un poco a la clase alta y a la clase baja, que lo volvimos a ver en la ciudad otra vez, puede suceder otra vez en la provincia de Buenos Aires, digo, en el sentido de que no solamente se quede
Milei con el voto tradicional del PRO, sino que también, como vimos en el 23, con un voto del peronismo, ¿no? Entonces, incluso mediando el aparato, que es un poco lo que sucedió, incluso habiendo perdido, ¿no? Pero bueno, nada, sí, yo creo que el impacto de la elección porteña sobre lo que sigue es bastante importante, a pesar de que sea una elección de concejales, ¿no? Porque efectivamente setea las expectativas de los demás, sobre todo en el peronismo, ¿no? Claro. Que lo que decía recién Jorge, que digamos, van a ir hacia una unidad muy probablemente, no se sabe candidato dónde, y que le deja poco margen al experimento autonómico de Kicillof. Don Pablo Toussaint, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos hablando con un vaqueano en elecciones porteñas y ahí quería preguntarte, bueno, hay una foto ahora, el 18 de mayo, bajísima participación, 53%, pero queda otro round todavía en la ciudad de Buenos Aires, que es el nacional, el de 26 de octubre. Bueno, y son días de zozobra para los equipos de campaña, ¿no? De rompecabezas, de ver cómo corregir, reordenar y preparar el camino para el 26 de octubre. Queda una eternidad, las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Ahora, en el caso del PRO, ¿qué puede corregir en este escenario de campaña para poder revertir esa pendiente declinante que, si se repite con los datos que sucedieron el domingo, bueno, sería una derrota más estrepitosa aún? ¿Cuáles te parece que son las principales fallas? ¿Qué ves? Muy complicado. Además, lo que sucedió con esta movida, digamos, encabezada por Mauricio Macri y los penatos, es que dejan en las negociaciones que podrían tener tanto el gobierno de la ciudad y Jorge Macri como todo el resto de los PRO en el país, los dejan en peores condiciones, porque uno podría decir, bueno, sí, en la provincia, por ejemplo, si sacó 15 los penatos en ciudad, en provincia, ¿cuánto es? ¿No? ¿Cómo se va a esa negociación? Claro. ¿Esto para qué? Para volver a esto y decir, me parece que no le va a quedar otra más que tratar de negociar, ¿no? Yo no sé si ellos quieren negociar, es lo mismo que pasaba con Mauricio, pasa ahora con Jorge Macri. Claro. En que, digamos, uno diría, ¿tiene margen para un experimento autónomo? O sea, para volver a tirar el PRO a la cancha en una elección en octubre, cuando probablemente, además, quizás la candidata sea Patricia Bullrich, ¿no? O puede ser Patricia Bullrich en octubre, y no, porque puede salir en el cuarto. Claro. O sea, digo, entonces eso es problemático. Yo creo que el mundo libertario va a ir a tratar de blindar esto de la ciudad, sobre todo teniendo la perspectiva de que si ganan ahora y ganan en octubre, y con la debilidad estructural que tiene no solo el PRO, sino la gestión de Jorge Macri, bueno, a lo mejor ven una especie de camino hacia la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, digo, es por primera vez en muchos años, la ciudad, como con su estructura, su territorio, su dinero, sus recursos y su vidriera, está de verdad en disputa, está abierta. No es una especie de simulación bajo una hegemonía PRO. O sea, la hegemonía PRO se rompió. Claro. Entonces, hay incentivos para hacerla en serio, a eso voy. En vez de que sea una especie de este juego que estamos acostumbrados de oposición, oficialismo en la ciudad hace 15 años, 20 años, bueno, quizás esta vez es de verdad, con lo cual se hace más competitivo. Entonces yo creo que tanto uno dice, no, están obligados, el PRO está obligado a buscar un acuerdo en la provincia y también está obligado a buscar un acuerdo en la ciudad, que no sé si en la ciudad se lo querrá dar, ¿no? Pero si no, la verdad que el ángulo es muy difícil, porque debería reconstruirse a partir de una supergestión que implica también la remoción, digamos, una especie de rebrandeo del mismo gobierno de la ciudad, y tampoco sé si hay tiempo hasta octubre, ¿no? Claro. Para eso. Incluso en el mejor de los casos que lo hiciesen de verdad. Entonces el escenario es muy complicado, y después el peronismo tiene siempre como la cámpora tiene esas candidaturas que parecen digamos, que están blindadas contra la erosión del tiempo y el espacio y el contexto, que sería la de Mariano Recalde senador, ¿no? Digo, que está ahí, aunque puede pasar 50 años, que puede salir igual, y después nada, y hay un gran vacío sobre quién podría ser el candidato hoy. Y de qué estilo, qué podría expresar un candidato hoy del kirchnerismo en Capital. Porque uno diría, bueno, más tipo Santoro, pero al mismo tiempo lo de Santoro no salió. Claro. Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos por los streaming, vamos por acá, vamos por allá. Y con lo que implica siempre una candidatura en la cámpora en la ciudad, que digamos que no es lo más popular del mundo, ¿no? Pablo,
¿Cómo te va? Alejandro Gómez te saluda. Sí. Quería preguntarte una reflexión o qué estás viendo vos. Hasta ahora hay muchas interpretaciones y sobreinterpretaciones sobre la cantidad de gente que va a votar, si es menos, si hay una reconfiguración de la valoración de la democracia. Digo, vos, ¿qué visión tenés? También un poco apocalíptica en cuanto a que la gente está totalmente desinteresada, no están así. Después salieron algunas explicaciones de la ciudad en cuanto a que el padrón ahora es más amplio porque se pusieron los extranjeros y se agregaron 500.000 personas que antes no estaban. ¿Qué estás viendo vos de esto, del tema participación? Mira, te voy a decir una cosa de anticonsultor que no es tan científica, pero que es empírica, que es lo que todos pudimos percibir, digamos, la semana antes o el mismo fin de semana con amigos, Sí. Digamos, nadie estaba muy entusiasmado con ir a votar ni a favor ni en contra. Sí, nadie se volvía loco por ir a la urna, ¿no? Nadie se volvía loco, Sí. Incluso gente que uno conoce muy politizada, incluso uno mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, si ya es así en el primera milla de politizado, me imagino, Claro. más allá de eso, ¿no? Yo creo que tiene varias explicaciones. Una, sí, efectivamente, el tenor del, digamos, el tema que sea una elección porteña de legisladores que no es para nada ejecutivo, que en general baja, y que encima que parecía una especie de azules y colorados del PRO con la Libertad Avanza, ¿no? Parecía medirse una especie de despliegue de la política mucho más que una especie de necesidad de la sociedad. Entonces, bueno, sí, la sociedad fue y votó más o menos lo mismo que lo que vimos que votó, pero sabiéndose como participante de una batalla ajena, ¿viste? Con la batalla entre la paritaria abierta de la derecha argentina, un poco, y y por eso creo que eso de hecho desfavoreció un poco a Santoro, ¿no? Ese clima. Pero y después, efectivamente, digamos, no creo que le moleste mucho al gobierno y al mundo libertario en general esto que sucedió, porque no solamente cuando va poca gente pesan los aparatos, sino también cuando va poca gente pesan los intentos, ¿no? Entonces, esa especie, uno podría suponer que mucho de una especie de la mayoría silenciosa para hablar de un concepto sobretrillado, pero y no, digamos, que por ahí no encontraba ninguna cosa, no le veía mucho el sentido. Y un poco también lo que hace esta época, ¿no? Que está la cancha tan sucia, ¿no? Está tirando todo el tiempo caos, video, que al final casi que no dan ganas de abrir Twitter o de participar, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, produce una especie de efecto rechazo, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, es como demasiado, es un partido que es demasiado intenso como para participar, y esa apatía o esa desmovilización favorece siempre al que está en el gobierno, ¿no? O sea, un poco lo blinda más. En ese sentido, yo creo que son un par de efectos concurrentes. Te decía, la elección intermedia, lo de la ciudad, y también esto, que es un espacio público ya un poco colapsado en términos de lo que uno ve de insultos, de, bueno, lo que ya saben. Entonces, todo eso nos genera mucho entusiasmo y también, y finalmente, la ausencia de una oposición nueva. O sea, para los opositores, dice, ¿cuál es la novedad ahora? ¿Qué tengo que ver? ¿Un rebranding permanente de lo mismo que ya estaba? O sea, una versión ajada del PRO, una versión como si fuese más Manaos, de lo que supo ser el aspiracional fuerte que tenía ese partido y demás. Ni siquiera es muy verosímil el ideal republicano, porque, digamos, tampoco el Macri es Leandro Nalem, ¿no? Digamos, quiero decir, no había ahí una frontera republicana seria contra el tema de Milei. Parecía que estaban negociando algo en vivo al día de hoy, y después del otro lado un kirchnerismo que plantea su mejor versión, pero sigue siendo un poco parte de lo que constituyó el Frente de Todos. Entonces tampoco es que había grandísimas novedades como para que uno diga, bueno, si me entusiasma apoyar este punto, ¿no? Me parece a mí que todo ese combinado dio lo que dio, pero también pasa en la ciudad y pasó en las otras elecciones, que tal vez menos contundencia que en la ciudad, pero en las que vimos hasta ahora también hubo menor participación. Y yo creo que en la de septiembre también va a pasar lo mismo. Tal vez la de octubre es un poco distinto, no lo sabemos, pero creo que es una tendencia medio general que va a ser de este año. Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, te recomendamos entonces que pongas en tu playlist el Loco ni Hop, mis escenarios. Un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el fundador y editor de la revista Panamá y analista político, Pablo Tuzón.